Vamos a empezar esta primera clase haciendo una introducción de historia de la moda. Aunque os he puesto pues que iba a hablar sobre todo de los grandes modistas que marcaron un hito en la historia de la moda, sí que también he pensado hacer unas pinceladas de la historia de la moda, de la Baja Edad Media y luego también pues del Renacimiento barroco hasta llegar propiamente al siglo XIX, donde aparecieron ya Worth, Poiret y otros. Entonces he preparado una presentación especial para esta primera clase y sin más dilaciones pues ya os pongo esto. Vamos a presentar, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que podáis visualizar la presentación que he preparado para esta clase. Muy bien. Pues vamos allá. Y como os he dicho, esta clase me voy a centrar sobre todo en los grandes maestros de la alta costura, pero primero de todo quiero deciros algunas cuestiones, y es que en el siglo XIV es cuando empieza a aparecer la moda tal como la entendemos hoy, porque es en el siglo XIV cuando se desarrolla la sastrería, ¿no? Cuando dejamos ya las túnicas a un lado. Hasta el siglo XIV, tanto hombres como mujeres se vestían con una túnica en forma de T, lo que sería el T-shirt, ¿no? Una camisa en forma de T que se tejía directamente sin costuras, o también se podían tejer pues unos estrechos paños que luego se unían e insertaban entre ellos. Pero es en el siglo XIV que ya pensaron en vestidos que se adapten al cuerpo, que están cosidos, empezó ya a desarrollarse la costura y empezó también algo muy importante y muy interesante, la diferencia de la ropa masculina y la ropa femenina. Es verdad que anteriormente las mujeres utilizaban peinados, maquillajes y joyas que las distinguían de los hombres, pero sin embargo la prenda básica era igual para unos como para otros. Luego otra cosa también muy interesante es que durante todo este tiempo también apenas había diferencia entre un estatus social y otro, aunque también es verdad que la moda ha contribuido a distinguirlos, pero es ahora cuando empezarán también a diseñarse vestidos pensados pues para el gremio de los botoneros, para los soldados, para el caballero, para la mujer campesina, para la mujer, sin embargo, que es burguesa y tiene un estatus social diferente. Pues van a diferenciarse. La moda desde siempre ha distinguido a los distintos estratos sociales. Luego también pues, han aparecido fuentes que nos llevan a pensar que realmente empezaron a desarrollarse pues, algunos sectores artesanales relacionados con la moda, como son los pañuelos, los que realizaban los botones más antiguos datan del siglo XIV, igualmente los zapateros o los que también tejían las calzas. Y luego también otra cosa bastante interesante fue el desarrollo de las grandes ciudades y de los burgueses. Los consumidores de lujo eran los nobles, pero también empezaron a ser los burgueses. Por tanto, podemos concluir con todo lo que he dicho hasta ahora que el siglo XIV es como el origen ya de la moda tal como la entendemos ahora. En esta imagen que tenéis aquí, que es una miniatura de la Baja Edad Media, podemos ver pues, la diferencia entre la moda masculina y la moda femenina, que las mujeres llevan unas cortaduras, unos vestidos que se han sobrepuesto a las camisas, que están ceñidos al pecho, y los hombres, sin embargo, llevan una especie de jubón ceñido también con las calzas que poco a poco irán acortando. ¿Cuál era la indumentaria masculina? La indumentaria masculina consistía en un jubón, que es esta pieza que veis aquí, es la parte de arriba,
y luego que estaba muy, muy ceñida y además lo que exageraban los hombros y exageraban el pecho, y luego también existían las calzas que se tejían, se tricotaban, ¿no? Y fue pues también un gran invento lo que se entiende como confección en tridimensión, o sea que la pieza ya eh, era lista para llevar, ¿no? Aquí tenéis pues en esta diapositiva podéis ver las distintas piezas, prendas con las que se vestía el hombre medieval. ¿Qué pasaba con la mujer? Pues poco a poco la moda se volvió, para decirlo de alguna manera, como más coqueta, más femenina, y sobre la camisa se ponían vestidos que marcaban el pecho, que eran escotados, que mostraban las clavículas y los hombros. Es lo que se llamaban las cortadías, ¿no? Que era como una sobreveste, un vestido de encima, y que muchas veces también lo alargaban con cola. Las colas que ahora vemos de las novias pues tienen su origen medieval, porque era un modo también de esbeltez y era un modo también de mostrar riqueza, porque significaba más ropa, ¿no? Y aquí tenéis, pues, como hemos visto con el hombre, el traje de las mujeres, ¿no? El tocado enin, que son estos conos y que a veces también se truncaban estos conos. El tassel, que era el primer corsé o lo que luego evolucionaría como corsé, que mantenía el pecho como un poco más plano. Luego la cortadía, que era una sobreveste, veis como por debajo se ve la camisa o la saya, el saya, ¿no? Y la cortadía era lo que se sobreponía. A veces incluso lo que se sobreponía era la falda. Cuando salían de paseo las mujeres se ponían una falda, de aquí luego quedó el delantal, ¿no? Por ejemplo, y luego los zapatos, que eran bastante puntiagudos, los zapatos polonesa, que también los vestían los hombres. Una de las cosas muy características de la mujer era el tocado. Los tocados se fueron complicando, y otra cosa que también quería explicar muy rápidamente, pues el tema del maquillaje, la depilación, incluso se llegaban a afeitar toda la parte frontal para tener una frente muy despejada. Aquí lo veis, también como vestían las mujeres. Las joyas también, que era una pieza importante. Y luego veis cómo también llevaban los cuellos que no eran de encaje en este caso, sino que eran como de piel. Otra pieza que se puso muy de moda fueron las opalandas. Las opalandas también eran unas sobrevestes muy como tipo abrigo, tipo chaqueta, como ahora lo podríamos entender, y se puso de moda en Flandes y se extendió por toda Europa, y se ponía encima del jubón o encima de la cortadía. Aquí vemos este cuadro que es de Van Eyck, el matrimonio Arnolfini, unos burgueses holandeses, que muestran su riqueza a través del traje, y está lleno de detalles, y veis cómo la mujer pues marcaba muchísimo su cuerpo, su morfología, el pecho con ceñidos muy arriba, ¿no? Se acortaba bastante el torso. Bueno, pues esto es lo que podemos ver. En el siglo XVI y XVII la silueta femenina se va moldeando más y aparece lo que se llaman los verdugados o guardainfantes, que eran como unas estructuras que luego os mostraré algunas fotos, y que lo que hacían era ahuecar muchísimo las faldas. Luego por la parte de arriba llevaban corpiños o corsés. Pensar que este modo de vestir era más propio de la burguesía y sobre todo de las cortesanas, porque las campesinas que desarrollaban una actividad cotidiana normal era imposible vestir todo esto. El hombre sigue llevando jubón, pero cada vez se va alargando más este jubón, se llama casaca, y aparece también sobre las calzas el bombacho, que sería un incipiente pantalón, ¿no? El bombacho llega hasta la rodilla y luego solían ponerse unas medias de seda. Otra cosa que también quería decir en esta clase de hoy es que la moda estaba bastante centrada en el hombre que ostentaba cargos públicos y que desarrollaba toda la vida pública también, pues
necesitaba ser bien vestido, necesitaba también que mostrar con su imagen su poder y su dinero. Entonces, por eso se desarrolló mucho todo el vestuario masculino. Bordados, medias de seda, pelucas, y se fue complicando hasta llegar al rococó. Cada vez era más rocambolesco, por decirlo de alguna manera. También surgieron leyes de etiqueta y protocolo, donde se dictaba lo que se debería llevar según los actos sociales que se desarrollaban. Y luego también otra cosa bastante interesante fueron las leyes suntuarias, que fueron unas leyes que contribuyeron a controlar el uso de las telas y del lujo. O sea, la ley suntuaria prohibía el consumo del lujo a las clases más sencillas, a las clases más bajas, y lo reservaba a las clases altas, ¿no? A las clases más privilegiadas, de tal manera que, pues según el rango social, no podías usar, por ejemplo, seda. Con esto ellos decían que querían un poco parar la ostentación, el lujo y los excesos en las fiestas, y también promover el uso de estos artículos autóctonos, ¿no? Fabricados en la propia demarcación. Aquí tenéis el guardainfante, que se solía hacer con unos huesos de ballena que son bastante flexibles. Eran como una serie de aros, era todo un armazón que se sobreponía en las enaguas, ¿no? Era como un revestimiento de las enaguas, y tenéis aquí también lo que sería el corsé. Y encima el vestido. Lógicamente esta gente necesitaba a alguien para que las vistiera. Aquí tenéis un dibujo donde viene cómo se entrelazaban todo esto a través de correas, etcétera, y cuadros de la época. Eso sería cómo se vestirían los hombres. Os he dicho antes, el jubón que se alarga, el ferruelo o capas que se sobreponían encima y estaban muy ricamente, decoradas. Luego el calzón y las medias de seda, ¿no? A veces también para atarse las medias utilizaban las ligas, ¿no? También fue... Luego, posteriormente, se escondieron las ligas, pero primero se mostraban y estaban también muy ricamente decoradas. Y luego los zapatos. También querría que os fijarais en los zapatos, si os dais cuenta que estaban muy decorados con pedrerías y tenían formas muy rocambolescas. Aquí tenéis otro retrato donde lo podéis ver, y lo que os decía de los zapatos también con tacón. El hombre utilizaba tacón para parecer más alto, y luego también porque servía para espolear a los caballos. El tacón tiene origen masculino, aunque luego desapareció y lo utilizaron solo las mujeres. Aquí os presento también el retrato de Enrique VIII, y también quería hablaros de lo que son las braguetas de los hombres, ¿no? Porque, perdone, pero realmente un modo de mostrar su prepotencia y su fuerza y su virilidad era a través de esto, ¿no? O sea que el jubón que se alargó a modo de casaca, pues dejaba entrever esto. Y luego por encima pues estaban las capas, y luego también un modo de vestirse que eran lo que decimos los acuchillados. Si os dais cuenta, en las mangas y en la parte del pecho sobresale son como unos ojales muy grandes donde sobresale la camisa de fuera. Era un modo de adornar y de, bueno, de alguna manera también complicar, yo diría, ¿no? El diseño. Y aquí en la derecha tenéis un trozo de un gag de la película de María Estuardo, para que veáis cómo eran los trajes de la época de Enrique VIII, y veis cómo también se empezaron a poner de moda estos cuellos tan exuberantes, tan grandes, que también utilizaba la reina Isabel, y sin embargo en su versión más sencilla, sus damas de honor, lo veis, que son como unas gasas que suben para arriba, como unas modestias para los cuellos. Y luego ya en la época del rococó todo esto se complicó,
¿vale? Y ya como veis, María Antonieta fue una abanderada de la moda, tenía su propia modista y bueno, difundía la moda por toda Europa. En este momento pues seguían llevándose también guardainfantes, ¿no? Lo que hemos visto antes, y también se seguía, pues según la etiqueta francesa, pues había unos modos muy concretos de vestir, y justamente María Antonieta se distinguió por querer cortar con todo esta etiqueta y empezó una moda más actual, más moderna. Incluso fue criticada por los retratos que le hicieron porque se presentaba pues casi con camisa, ¿no? Y entonces esto era impensable en aquella época. Y aquí tenéis la típica terna de la época del barroco y rococó, lo veis que tiene pues también el bombacho, las medias, los zapatos tal como os he dicho, y luego por encima llevaban una chaqueta, ¿no? Lo que sería la americana. O sea que esta terna luego evolucionó en lo que entendemos por pantalón, el chaleco y luego la americana, ¿no? Que todo esto fue evolucionando. Y luego, por supuesto, las camisas de seda con muchísimo encaje, que luego lo sustituirían por el corbatín. Y ya en el siglo XIX la moda se fue cada vez aligerando un poco más. Entonces empiezan a utilizar las mujeres, en lugar de aquellos guardainfantes tan grandes y voluminosos, la crinolina, ¿no? Pero que también pues, servía para bombar, para dar más volumen a lo que es la parte de las caderas y toda la parte de abajo, ¿no? Y sin embargo la parte de arriba se ceñía muchísimo, es una forma de reloj de arena, y solía el corpiño que cada vez se fue como frunciendo más, y muchas veces se ataba por la parte de atrás, por eso necesitaban siempre una ayuda de cámara para poderse vestir. Aquí también tenéis el famoso cul-de-sac, que es el polisón, que luego los vestidos se aplanaron más por encima, por delante, y luego se abombaron por la parte de atrás. Os dais cuenta también que por estas fotos que el rol de la mujer pues realmente ni trabajaba, ni lo que es la alta sociedad, lo que es la aristocracia y la burguesía. Aquí, ¿no? Esto es lo que... Aquí tenéis un cuadro de una... Perdón. Tenéis un cuadro de lo que podía ser los viajes que hacían con transatlánticos famosos, ¿os acordáis del Titanic? Y estas las indumentarias que llevaban las burguesas. Paralelamente aparece el dandy. Y es que a partir de la Revolución Francesa, el hombre renunció totalmente a la moda y empezó a utilizar tonos neutros, negros, grises, combinados con beige, y empezó el frac, lo que sería ya posteriormente después la americana, sustituyó lo que son todos los bordados y las puntillas por el corbatín, utilizaba también chaleco, y luego el zapato muchas veces lo reemplazaba por lo que son los botines, y utilizaba un sombrero de copa y muchas veces bastón, ¿no? Y los guantes. El dandy era como el perfecto caballero, que esto hizo que se desarrollara muchísimo la sastrería, ¿no? Entonces a esto también se unió lo que era la importancia del protocolo y el saber estar.